La verdad es que voy a tratar como de agarrar cosas de las que dijo todo el mundo. Y la verdad es que me da mucho gusto estar aquí, ¿no? Llegas a este lugar y se te aparece el pasado. Ojalá les pase a muchos de ustedes. Yo estudié primaria, secundaria, prepa aquí. Y con estas dos mujeres, ¿no? Y fue algo muy loco. Estar aquí hoy en este evento me hace reflexionar muchas cosas, ¿no? Desde que Ale empezó a decir esas cifras, inevitablemente me fui en mi propia familia. Y me di cuenta que tenemos una etiqueta, o tengo una etiqueta de decir, híjole, no la tuvieron tan fácil. Pero me quedo ahí, no la tuvieron tan fácil. Y no me pongo a pensar que si me voy un poco más profundo, me doy cuenta que yo sí pude ser la tercera mujer en cruzar el Canal de la Mancha. Que yo sí, de repente, con un antecedente muy complicado, que era la muerte de otra mexicana, Fausta Marín fallece a las 4 horas de travesía, iba a ser la tercera mujer mexicana en lograr el cruce Canal de la Mancha, la quinta en intentarlo, y fallece a las 4 horas de travesía. Una historia difícil para mí, para mi familia. En ese momento mi hijo, Daniel, tenía 2 años, y era muy complicado, y recuerdo que llegué. Si tú buscabas la información en internet del Canal de la Mancha, lo primero que salía era fatal deceso de mexicana, ¿no? Y entonces lo que menos quería era que mi familia lo viera. Y recuerdo que aproveché una comida familiar y les dije, me dieron el aval para cruzar el Canal de la Mancha, quiero cruzar el Canal de la Mancha. Mi mamá se volteó y me dijo, ¿cuándo vas a empezar a hacer cosas que hacen las personas normales? Y la verdad es que era eso, era empezar a hacer cosas diferentes, salirte de un común denominador. Empezar a hacer cosas diferentes, inclusive de mi propia familia, donde no había atletas. Mi abuelo, sí en waterpolo, un abuelo muy lejano, que después, cuando yo crucé el Canal de la Mancha, me enteré que había ido a Juegos Olímpicos. O sea, no era una influencia en mi vida. Y después de escuchar todo esto, me doy cuenta de que yo me salí de ese común denominador. Cuando yo estaba entrenando en la alberca olímpica, nunca fui una buena nadadora de alberca. Unos Juegos Panamericanos y Centroamericanos Masters en Puebla, me subo un podio, tercer lugar, porque se alinearon los astros en un 800 libre, porque nunca en alberca fui buena, y de repente se acerca un entrenador y me dice, ¿cuándo cruzas el Canal de la Mancha? Y le dije, entréname, ¿no? Y entonces también hasta se sacó de onda, porque yo creo que no era un tema fácil. Yo ni geográficamente sabía dónde estaba el Canal de la Mancha, no sabía que le tenía que invertir 2 años de mi vida, comer, desayunar y cenar exactamente lo mismo durante 2 años, bañarme todos los días con agua fría, meditar en tinas de hielo y hacer cosas que verdaderamente eran una locura. Y me di cuenta que para hacer eso tenía que salirme de un común denominador. Y ahorita escucho perfectamente bien a Tania y, por un lado, me genera mucha paz que nuestro país esté en manos de ustedes. Porque no es que yo ya me haya rendido y no crea que de alguna manera puedo seguir haciendo cosas para poner el nombre de México muy en alto. Pero sí sé que el futuro de este país no está en mis manos, está en la mano de todos ustedes. Y si verdaderamente encontramos agentes de cambio, humanos, con visión, como en este momento tenemos a Tania, sí podemos empezar a cambiar este país. En el momento en que ponen una iniciativa en la mesa, levantan la mano, existen cualquier cantidad de atletas jóvenes que están rompiendo récords, el apoyo, ¿no? Que necesita un atleta de alto rendimiento para poder, no se trata nada más de entrenar todos los días 8 horas diarias, porque ese fue mi trabajo durante 20 años. Se trataba también de tener apoyo, de buscar ese apoyo, de tener dinero para ir a Inglaterra y poder estar ahí y ver de lo que se trataba, apoyarte a nivel mundial con otros nadadores. Y si no tienes eso como atleta, tampoco lo tienes. Pero también era un gran pretexto para muchos atletas de alto rendimiento el no sobresalir porque no existía ese apoyo. Y entonces decidí empezar a buscarlo, mi maestría en marketing social, empezar a generar una ayuda para mi país a través de las brazadas que yo daba, beneficiar a más de 2,000 mujeres con tratamientos de cánceres de mama, chiquitos en pobreza alimentaria extrema, softwares habilitados para chiquitos ciegos y débiles visuales y cualquier cantidad de causas sociales de mi país. Me convierto en la tercera mujer en cruzar el Canal de la Mancha y decido pasar a la historia de mi país en lo que a mí me gustaba.
Yo no era una nadadora rápida en alberca, pero encontré un nicho. Un nicho, y cuando yo tenía 15 años que conocí a Damián Pizá, el primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha y el Cañón del Sumidero, que todo el mundo uno de esos viejitos, ¿cómo dijiste? Viejitos canosos, rancios, ¿no? Y lo vi y todo el mundo lo saludó como con mucho respeto, y le dije a mi entrenador, ¿quién es ese señor? Dijo, Damián Pizá, primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha. En ese momento yo sabía que eso iba a ser en algún día. Tenía 15 años. Lo hice, 17 creencias limitantes por creencias empoderadoras, y hacer una sola cosa: creer que somos capaces. Y la verdad es que yo sí me la creí. Y sí creí que era capaz de ir a romper un récord mundial y pasar a la historia de mundiales. Después surge un cruce, con esa confianza, después de haber logrado todo eso, decidí dar el cruce del Estrecho Magallanes. Una sola mujer en intentar el cruce del Estrecho Magallanes en la historia de la humanidad. En la Antártida, literalmente al final del mundo, donde la temperatura está a 4 grados, donde un ser humano pierde la vida en 2 minutos y no está aclimatado para nadar ahí. Yo había logrado una aclimatación impresionante en mis entrenamientos en el cráter del Nevado de Toluca, que era mi centro de entrenamiento, y decido ir a Magallanes, a 400 metros de llegar. Es una historia más larga, pues se los voy a platicar muy rápido. 400 metros de llegar, me da 2 aletazos una ballena, giro en el aire, caigo, escucho que truena todo mi cuerpo, salgo a la superficie, no me puedo mover. En ese momento se acerca la embarcación, porque habían ido a dejar un nadador chileno que había caído en hipotermia, en grado importante de hipotermia. Y me dice mi entrenador, trata de hacer una sentadilla. Le digo, no me puedo mover. Podía mover mis piernas así, pero no podía levantarme y ponerme a nadar. Abandono la travesía, y cuando pasa todo el proceso de congelamiento, que pasa más o menos después de 24 horas, me llevan a un hospital y tengo cada rodilla rota en 4, pelvis y cadera y 2 vértebras de la columna. Jamás había estado en mejor forma física para hacer una travesía. Había logrado romper 4 récords Guinness en el cráter del Nevado de Toluca en el tema de aclimatación, y algo totalmente ajeno me impide llegar. En ese momento entendí una faceta de Patricia Guerra que ni yo conocía. Una capacidad impresionante de aceptar el triunfo y una soberbia impresionante para negar una derrota. Me mandan 6 meses al hospital con 30% de probabilidades de volver a caminar, y ahí empecé a tomar decisiones importantes en mi vida. Ahí decidí que lo único que tenía que hacer era volver a poner un sueño suficientemente grande enfrente y empezar a perseguirlo todos los días. Que jamás iba a volver a poner mi vida en manos de otras personas. Y que las decisiones más importantes en la travesía de aguas abiertas o de mi vida las iba a tomar yo mismo. Y decidí volver a nadar. Empecé a nadar por causa. Empecé a beneficiar a cualquier cantidad de mujeres, niños, medio ambiente a través de esas brazadas. Y en 2018 llega un proyecto increíble a mi vida, que es el cruce de Cozumel a Ribera Maya. Se había intentado muchas veces, nunca se había logrado. Convoqué otra vez a todo mi equipo, decidimos hacer ese cruce y nos convertimos en las primeras personas en la historia de la humanidad de hacer ese cruce. Un cruce que nos había llevado en entrenamiento cerca de 5 horas, terminó un cruce en 10 horas 45. Y la pregunta es, ¿cómo puede un ser humano nadar 10 horas 45 cuando esté entrenado para nadar 5 horas? Porque al final del día los motivos y las razones están dentro de nosotros. Y cuando tú escuchas esos motivos y esas razones, te conviertes en el principal patrocinador de tu sueño. Y empiezas a estar dispuesto a dar el 1% más de un común denominador. Y cuando tú estás dispuesto a dar el 1% más del común denominador, eres tu propio límite. De ahí sigo nadando, empiezo a pensar en mi retiro. Siempre decidí que me iba a retirar cuando cumpliera 50 años o cuando ya no lo disfrutara, y se me juntaron las dos. Y decido retirarme dándole la vuelta a Manhattan en los 20 puentes. Necesitas un currículum importante para que te den un slot para poder cruzar o darle la vuelta a Manhattan. Logro la primera posición, me dan mi slot para darle la vuelta a Manhattan, y 3 semanas después me llega un correo diciéndome: tienes un espacio para nadar Estrecho de Gibraltar.
juré que toda mi vida me iba a retirar sin el estrecho de Gibraltar, y es cuando surge el estrecho de Gibraltar. Llevaba 6 años en lista de espera. En un año no logré el lugar para cruzar, 2 años de pandemia, otro año donde el príncipe de Marruecos decidió vacacionar y cerraron la frontera y no podíamos cruzar, y de repente hay una ventana. Hay una ventana para poder ser la mexicana que cruce el estrecho de Gibraltar a mis 51 años. El récord mundial lo tenía una chavita de 26 años, una chavita de 22 años, alemana, que tenía el récord mundial. Llego al cruce del estrecho de Gibraltar 3 semanas antes de la vuelta a Manhattan, cuando todo parecía estar en contra. Empiezo a nadar el estrecho de Gibraltar, agarro una corriente a favor, empiezo a mantenerme en esa corriente a favor y rompo el récord mundial en 2 horas 42, cruzando de España a África. Le doy en 3 semanas después la vuelta a Manhattan, que fue muy chistoso porque en la vuelta a Manhattan generalmente yo ya tenía el lugar de donde iba a salir, que hay en medio de Manhattan hay una piedra que se llama, ¿cómo se llama la piedra? Ahorita me voy a acordar. Pero cuando logras salir de esa piedra, haces 1 hora menos, ¿no? El tema es que como había yo roto el récord mundial, cuando llego a México recibo un correo de Estados Unidos, porque el récord mundial lo tenía una chava norteamericana. Me dicen, ya no vas a salir de Middle Rock, ahora vas a salir del Estatua de la Libertad, que eso implica 1 hora más de nado y es imposible romper un récord mundial. Las fotos salieron más padres con la historia, con la Estatua de la Libertad atrás, pero no era la idea. Logro nadar Manhattan en 7 horas 58 y me retiro como nadadora de aguas abiertas después de 20 años. Y me doy cuenta que me dediqué todos los días a perseguir ese sueño, a trascender y a pasar a la historia de un país en lo que más me gustaba hacer a mí, con todo en contra. Los Juegos Olímpicos, escuchas la natación en una alberca, en un lugar seguro, aguas abiertas, impensable, el mayor riesgo, muchos nadadores muertos en el intento, ataques de tiburón, pero era donde yo había decidido pasar a la historia de mi país. Y creo que de eso se trata la vida. Los sueños son proyectos de vida. Y cuando tú genuinamente persigues ese sueño, estás persiguiendo tu proyecto de vida. Y tenemos todo, no necesitamos medir 2 metros, tener una espalda impresionantemente grande para ser una buena nadadora, no necesitamos una altura, no necesitamos un conocimiento diferente, simplemente amar este país y con la frente muy en alto decir, somos mexicanos. Muchas gracias.